Buenas tardes, mi nombre es Daniel y junto a mi compañero Vidio vamos a estar presentando el tema psicopatología de la psicomotricidad, que es correspondiente a la cátedra de psicopatología de la carrera de medicina en Columbus University. La psicomotricidad es una función muy importante dentro de lo que es el examen mental porque permite observar cómo el estado psicológico de una persona puede influir directamente en sus movimientos, en sus gestos y en su conducta corporal. Y muchas veces, antes incluso de que un paciente explique qué es lo que siente, ciertos movimientos o los comportamientos pueden darles pistas importantes al profesional de salud sobre lo que es su estado mental. Además, las alteraciones psicomotoras pueden presentarse en diferentes trastornos psiquiátricos y neurológicos, como lo es la esquizofrenia, la depresión mayor, los trastornos bipolares y algunas enfermedades del sistema nervioso. Por esta razón, la evaluación psicomotora es fundamental durante lo que es la entrevista clínica y forma parte del examen mental completo. Durante esta presentación vamos a explicar el concepto de psicomotricidad, sus alteraciones principales, ejemplos clínicos y lo que sería la forma en que se evalúa en un paciente. La psicomotricidad puede definirse como la relación entre la actividad mental y los movimientos corporales, es decir, que existe una conexión directa entre la mente y la manera en que una persona se mueve, actúa y expresa sus emociones físicamente. Por ejemplo, cuando una persona está nerviosa o ansiosa, puede mover constantemente las piernas, caminar de un lado a otro o hablar rápidamente. En cambio, en una persona deprimida, esta puede mostrar lentitud para caminar, para hablar o incluso para reaccionar emocionalmente. Dentro del examen mental, la psicomotricidad se evalúa observando diferentes aspectos del paciente, como la postura, la expresión facial, el tono muscular, la velocidad de los movimientos y el nivel de actividad motora. También se analizan los movimientos, si son apropiados para la situación o si existen algunas conductas anormales, si son repetitivas o exageradas. Estas observaciones permiten identificar alteraciones importantes que pueden orientar a un diagnóstico clínico. La actividad psicomotora puede verse aumentada, disminuida o alterada completamente dependiendo del trastorno que presente el paciente. Por eso es que la observación de forma cuidadosa durante la clínica es fundamental durante la evaluación psiquiátrica. Bien, en tanto a alteraciones de la psicomotricidad, iniciando con la parte de agitación psicomotora, una de las alteraciones más frecuentes es esta. Esta consiste en un aumento excesivo de la actividad motora y generalmente se acompaña de lo que sería ansiedad, irritabilidad o tensión emocional. El paciente puede mostrarse inquieto, caminar constantemente, mover mucho las manos o cambiar de posición repetitivamente. En algunos casos también se puede hablar muy rápido o actuar de forma impulsiva. La agitación psicomotora puede observarse en episodios o en pacientes con episodios maníacos, con trastornos de ansiedad o intoxicación por drogas o en cuadros psicóticos. Además, en situaciones graves, el paciente puede presentar un riesgo para sí mismo como para otras personas debido a la impulsividad, a la agresividad asociada al cuadro clínico. Es por esto que es importante identificar de forma rápida esta alteración para poder brindar un manejo adecuado y seguro. Otra alteración importante es lo que sería el retardo psicomotor. En este caso ocurre una disminución significativa de lo que sería la actividad motora y mental. El paciente puede caminar lentamente, responder con pausas prolongadas, además de mostrar poca expresión facial. Incluso acciones simples como levantarse de una silla o responder en preguntas pueden requerir mucho esfuerzo.
El retardo psicomotor es muy frecuente en pacientes con depresión severa. También puede aparecer en algunos trastornos neurológicos o como efecto secundario de ciertos medicamentos. Muchas veces estas personas parecen cansadas, parecen desmotivadas o desconectadas con su entorno. Además, el habla suele ser lenta y en tono bajo. Es importante diferenciar el retardo psicomotor de otros problemas físicos o neurológicos, ya que la causa puede ser principalmente psicológica y no necesariamente muscular. Una de las alteraciones más graves de la psicomotricidad es la catatonía. La catatonía se caracteriza por alteraciones extremas del movimiento y de la respuesta al entorno. El paciente puede permanecer inmóvil durante largos periodos, mantener posturas extrañas o no responder cuando se le habla. También puede existir lo que sería el mutismo, que es la ausencia completa del habla, y el negativismo, donde el paciente se resiste a seguir instrucciones o a colaborar durante una evaluación. En algunos casos, la persona mantiene posiciones corporales que son incómodas durante mucho tiempo sin mostrar un dolor o incomodidad. La catatonía suele asociarse con la esquizofrenia, con trastornos afectivos graves y algunas enfermedades neurológicas. Debido a que puede representar una emergencia médica, requiere evaluación y tratamiento inmediato. Otra alteración psicomotora son las estereotipas. Estas, pues más que todo, consisten en movimientos repetitivos, sin un propósito claro y realizados de manera constante. Por ejemplo, balancear el cuerpo repetitivamente, mover las manos de forma continua o repetir ciertos gestos una y otra vez. Las estereotipias pueden aparecer en trastornos del neurodesarrollo, esquizofrenia y algunos trastornos neurológicos. Aunque algunos movimientos parecen simples hábitos, cuando son persistentes y estos afectan a la funcionalidad del paciente, pueden tener una importancia clínica. Un ejemplo clínico de lo que sería agitación psicomotora sería un paciente que llega pues al servicio de urgencias hablando rápidamente, caminando de un lado para otro y mostrando lo que sería irritabilidad. Durante la entrevista no logra permanecer sentado y cambia constantemente de tema. Este comportamiento podría observarse en un episodio maníaco. Otro ejemplo sería un paciente con depresión severa que responde de forma lenta, que habla en voz baja y que tarda varios segundos antes de contestar preguntas simples. Además, puede mantener una expresión facial disminuida y realiza movimientos muy lentos. Este sería un ejemplo de retardo psicomotor. En el caso de la catatonía, podríamos encontrar a un paciente que permanece inmóvil en una silla, mirando al vacío, sin responder preguntas. Incluso después de varios minutos, mantiene la misma posición corporal y evita cualquier interacción con otras personas. Todos estos ejemplos nos muestran cómo las alteraciones psicomotoras pueden ayudar al profesional de salud a identificar trastornos mentales importantes. La evaluación psicopatológica de la psicomotricidad se realiza principalmente mediante observación directa del paciente. El profesional debe analizar cuidadosamente la postura, la expresión facial, los movimientos espontáneos y el comportamiento general. También es importante observar si existe hiperactividad, lentitud excesiva, rigidez muscular, movimientos repetitivos o ausencia de movimiento. Durante la entrevista clínica se evalúa si el paciente mantiene lo que es el contacto visual, si coopera adecuadamente y si responde de forma coherente. En algunos casos puede ser necesario valorar el riesgo de agresividad, autolesiones o deterioro funcional relacionado con alteración psicomotora. Y lo que sería una observación clínica continua es esencial para comprender la gravedad de este cuadro.
Además, el examen psicomotor debe complementarse con la evaluación de otras funciones mentales como las del pensamiento, la percepción, la atención y el estado emocional. Esto permite realizar un diagnóstico más completo y más preciso. La psicomotricidad tiene una gran importancia clínica porque muchas enfermedades mentales pueden producir alteraciones visibles en lo que sería el movimiento y la conducta. En otras ocasiones, los cambios psicomotores son uno de los primeros signos que llaman lo que sería la atención durante una evaluación médica. Por ejemplo, la agitación puede indicar un episodio maníaco o un cuadro psicótico, mientras que lo que es el retardo psicomotor puede sugerir una depresión severa. Por esto, el reconocer estas alteraciones nos ayuda a orientar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. En conclusión, perdón. En conclusión, la psicopatología de la psicomotricidad estudia las alteraciones del movimiento relacionados con los procesos mentales. Estas alteraciones pueden presentarse de diferentes maneras, como agitación, retardo psicomotor, catatonía y movimientos repetitivos. La observación clínica adecuada permite identificar signos importantes que ayudan al diagnóstico de trastornos psiquiátricos y neurológicos. Además de esto, la evaluación psicomotora es parte fundamental del examen mental y del manejo integral del paciente. Esperamos que esta presentación haya sido útil y que haya permitido comprender la mejor importancia de la psicomotricidad dentro de la psicopatología. Muchas gracias por su atención. Gracias.